Buenas noches, ¿cómo les va? Una vez más acá para este video, el video número 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Esto es para el inteligente que quiera escuchar y quiera entender. El que crea que ya sabe, pues no va a poder coger lo que se dice en el tiempo del fin. Esta profecía es del tiempo del fin, los últimos 7 años. Vamos a hablar del mensaje a esas iglesias que tanto se ha dicho esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Estamos hablando de esa cuarta bestia, de la prevaricación que ya empezó y cómo estamos en el último tiempo. Y yo tengo que demostrarles a ustedes de que estamos en el último año de ese periodo de 7 años. Y pues aunque parezca increíble, todas esas cosas que faltan se van a cumplir. No se desesperen que el tiempo es fuerte, lo que viene. Estamos en el tiempo más cercano al fin. El fin de la era cristiana porque Jesucristo regresa. Yo les he hablado de este evangelio, es el evangelio del fin. Y vamos a ver los postulados para el evangelio del fin más adelante. Ustedes van a ver qué son los puntos que se van a predicar en esos últimos días del fin, donde es tiempo en que la abominación desoladora se sienta, inmediatamente muchos despiertan, digámoslo así, y entienden que es el tiempo del fin y va esa predicación bajo los postulados que veremos adelante. Ese evangelio del fin va a ser llevado, que es un evangelio, no es igual al que siempre hemos predicado. ¿Por qué? Porque ya ha pasado lo que la Biblia decía. El templo, que es el cuerpo, ya se profanó. Se suspendió el pacto que había con Jesucristo. Y es necesario que durante esta semana que queda de la profecía de las 70 semanas de Daniel, durante esta última semana el pacto se ha confirmado con muchos. Es hora de confirmar el pacto porque se invalidó. Y usted va a ir entendiendo, yo no lo puedo decir directamente, es necesario que usted se esfuerce, busque el libro, pida lo que es gratis, para que usted entienda más cómo se profanó ese templo y cómo si usted rompió el pacto y cómo es necesario confirmar ese pacto con Jesucristo una vez se vea la abominación desoladora sentada en el lugar de Dios. Les he dicho que esto no es igual a lo que todo el mundo está enseñado a oír, porque todo el mundo está metido en una fábula interpretativa de la profecía que surgió 50, 70, 90 años atrás. Interpretaciones que en buena fe y aún en mala fe fueron hechas. Y entonces hoy en día se conjugan y se encuentra un pueblo y una iglesia confundida que se ha hecho parte del sistema del mundo de hoy, buscando los anhelos y los deleites del mundo, y se le olvida cuáles eran los ideales de ese pacto. Por consiguiente, el pacto fue con Jesucristo, se rompió de la sangre de Cristo. Entonces eso de que somos ya salvos y tranquilos no es cierto. Ahora vamos a ver en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis cómo es necesario que la iglesia confirme ese pacto. Pero vamos a entenderlo. Les quiero hacer ver lo que hemos visto y lo que vamos a ver, para que no se desespere antes de llegar ahí. Quiero que sepa que hemos tocado primero qué es el Evangelio del fin. Hablamos de los libros de Daniel, de esos 4 reinos que se levantarían. Después tratamos de entender lo que es el judaísmo y lo que es el nuevo Israel de Dios. ¿Cuál es el nuevo Israel de Dios y cómo se conforma? Tenemos que hablar de lo que es el dogma del templo como tal, de aquellos que todavía siguen esperando la reconstrucción de un templo y un sacrificio hecho en un templo, que eso no tiene que ver ya. El sacrificio perfecto para Dios ya fue constituido. Ya no hay otro sacrificio que haya que hacerse. Ya no hay otro templo que haya que construirse.
Lo que había que hacerse en ese aspecto de ese templo congregacional ya se hizo. Ahora nuestro cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque somos templo de Él. Entonces había que guardarnos dentro de ese pacto, en los preceptos de ese pacto que fue hecho, que era de entrega y negación a Jesucristo, donde Él era el Señor de nuestra vida y Él nos trazaba los parámetros dentro de los cuales debíamos andar. Pero ¿qué pasó? Que el mundo, la Babilonia, el sistema religioso se vendió al sistema del mundo, como siempre lo hizo. En todos los imperios la religión fue usada para manejar el pueblo, porque es más fácil gobernar el hombre desde adentro, el alma del hombre, tratando de gobernarla entonces así, de esa forma. Por eso ustedes saben, a través de todos esos imperios, todos esos emperadores, reyes, se hacían pasar por dioses y hacían estatuas como la que hizo Nabucodonosor y buscaban adoración, que para ellos era el sometimiento del pueblo, y se levantaban como deidad. Entonces la política siempre buscó la complicidad del clero o los sacerdotes, que eran los encargados de ministrar en el pueblo la palabra de Dios o los mandatos de Dios. En el judaísmo, pues la palabra dada por Dios. Pero ese clero hizo lo mismo que hacían todos los pueblos. Se corrompieron tras las costumbres y fueron usados por el sistema político del mundo. Y hoy en día la iglesia hizo lo mismo. Y la política prevalece sobre el clero y toma control a través de ellos, los subyuga y termina vendiéndose ese clero a los intereses de ese poder político, manejando el pueblo a su manera y pintándoles un evangelio que a la postre resulta ser igual que los ideales del mundo, de prosperidad y de deleite, de grandeza humana, exaltando al hombre, cuando el cristianismo es todo lo contrario, de negación del yo, del morir en vida, esperando ese reino que viene, que es el de Jesucristo. Todos los fundamentos por los cuales Cristo murió fueron disfrazados y manipulados por un clero que al final resulta ser parte de esa Babilonia, confundido o intencionalmente vendido a ese interés político, porque a él le interesa estar en paz con los de abajo, que es el pueblo, y con los de arriba, que son los gobiernos. Entonces ellos buscan estar en paz. Por eso viene el profeta, que viene de parte de Dios, y le dice al rey, eso está mal, tiene que correr porque lo van a perseguir, no los quieren. Y los profetas que de verdad se mantienen, ellos no los quieren. Ellos van en contra de todo ese culto al poder, y no se venden los que tenían pues una verdadera devoción, porque los otros terminaban vendiéndose y hablando la palabra de Dios de conformidad a los gustos e intereses reales, que era lo que al final buscaban. Pero bueno, vimos ese cuarto reino y dijimos aquí discretamente, pero les pico el ojo, que era ese G7, esa bestia de 7 cabezas que se levanta con las 7 economías más ricas del mundo. Les voy a hablar para que sean inteligentes y traten de sacar las ideas no tan escuetamente. Ese G7 se formó en los años 70 con el propósito intencional. Esto se los cuento a manera de información. Ustedes pueden entrar y verla. Van a ver que no es mentira, busquen la historia. Para promover la ideología de género y el feminismo, con el fin de crear una generación totalmente contraria a la de todas las épocas, como la de hoy, que no entiende de valores, de principios, sino que está lista para el deleite. En esa forma es más fácil de engañar, son más susceptibles al mal y se les puede dar mucha entretención. Ellos se entretienen con todo lo que sale, juegos, placeres, viajes, mundo, un desarrollo de los apetitos de la carne. Y al final busca, eso contamina a la iglesia también,
Entonces, ese trabajo de ellos ha sido fuerte y lo lograron, corromper Occidente y se fueron para el Oriente, se encontraron con costumbres muy fuertes y se encontraron que muchos países del Medio Oriente no quisieron tomar esas cosas. Dijeron, no, 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 nosotros déjenos que no queremos eso, no queremos llevar a un extremo de libertinaje, cambiar toda nuestra cultura. Déjenme mis mujeres que las cubrimos así, no nos gusta, no quiero verlas como ustedes allá. No, 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 a las ya se van con cualquiera, hoy son, mañana no son, aquí no, aquí no. Entonces ya ellos son los enemigos, representan una barrera para ese sistema ideológico de esa potencia occidental, porque todo el mundo occidental se levantó en esas bases últimas, en los últimos años. Entonces, de los años 70 para acá, se propagó ese libertinaje. Y aún llegó a la iglesia y se cumple lo que dice el apóstol. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. La iglesia se contaminó igualmente de eso. Entonces llegamos a una época en que no se entiende ni lo que viene ni lo que está pasando. Es muy difícil entenderlo porque dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no entiendan. Y eso es gradual. Ahora el Espíritu de Dios se manifiesta dando a cada quien conforme a su camino el entendimiento para poder prepararse para lo que viene. Entonces ahí es donde llega la invitación. Perdón, sea inteligente, sea sabio y sea la excepción. Vamos a hablar ese cuarto reino que vimos ahí en el final de Daniel. Entonces se dice que es fuerte sobre todos y se levanta con características únicas, que trilla, desmenuza. Entonces fue el que propagó esa profanación del templo y ordenó en todo el mundo, hizo lo que hizo. Y entonces, profanado el templo, se suspende el sacrificio y somos entregados. Por eso no se entendían esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, de los mensajes a las iglesias, y por eso se creía que era para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a esa iglesia, como que en estos capítulos que vamos a ver aquí, ya se le habla a las iglesias como si ya no fueran salvas. Entonces, por eso es que entra esa confusión y se dice, no, eso no es para la iglesia, eso es para los judíos que se convierten a última hora, porque esto ya no concuerda con todo lo que se vivió durante la época de la gracia, cuando el sacrificio de Dios estaba vigente. Entonces, cuando dice la Biblia que hay quien al momento lo detiene, no era el Espíritu Santo, era simplemente el sacrificio de Jesucristo, la iglesia que vivía por gracia. Eso fue suspendido al ser profanado el templo. Entonces, llegado ese momento en que se alcanzaron los números y fue profanada la iglesia del Señor, ese templo, entonces entramos a ese periodo en los cuales ya el anticristo toma control absoluto y entramos a los últimos 3 años y medio. Aquí usted va a decir, y entonces explíqueme más sobre eso. Ahí le digo, del libro, búsquelo, llámeme, pídalo. Yo estoy para comunicarle todas estas cosas y entérese bien cómo es el detalle de cómo sucedió y ahora por qué estas iglesias se les habla que ya no son salvas, siempre salvas. Ahora se les manda a perseverar hasta el fin. No temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te concederé, te daré la corona de la vida. O sea que ya, ¿dónde está la gracia? Allá como que no suena la gracia. Entonces por eso entendimos además cuál era el nuevo Israel de Dios. Y concluimos que el nuevo Israel de Dios es toda esa simiente desde Abraham hasta la iglesia, pasando por Jesucristo. Solamente pasa por Jesucristo. Lo que no pasa por ese filtro que es Jesucristo no es del Israel de Dios. Entonces se cumple todo lo que la palabra está escrito, que no es judío el que lo es en lo exterior, en la carne, sino el que lo es en lo interior. No en la circuncisión, sino en el corazón. Dos cosas muy diferentes. Todo eso que dice que derribando la pared intermedia de separación,
que separaba, hizo de los dos un solo pueblo, en ese filtro, en Cristo. Entonces somos, mire el Israel, ¿usted es israelita? Sí, yo soy. Yo soy del pueblo de Israel. Sí, yo soy. Usted, si usted está en la iglesia, usted no tiene que estar mirando a otro Israel. Este es el Israel de Dios. El pueblo hebreo que hay ahora en guerra, atacado por un lado y por el otro, y en rebeldía a Dios, y enfrentado al mundo y siguiendo los planes del mundo de Occidente, matando a diestra y a siniestra. Ese no es el Israel de Dios. Ese es igual que la iglesia, esa parte que dijo ser y no era. Porque muchos dijeron ser judíos y no lo son, como aquí dice la palabra. Y ahí hace la diferencia del que sabe discernir entre quién es el judío y no lo es. O sea, quién es el verdadero Israel de Dios. Entonces así vamos a entender este lenguaje apocalíptico, con toda esta visión. En otra forma usted no lo va a entender y va a seguir con las dudas y creyendo que no, que es que eso era para las 12 tribus de Israel. Y resulta que sí, son las 12 tribus de Israel. Del remanente de esas 12 tribus que están entre los gentiles y de esa parte de Judá y Benjamín que creen al final, que se conviertan al Señor. Entonces de ahí viene esos 144,000 que el Señor tiene para él. De todo eso, nosotros, usted sin saberlo, es descendiente. Y usted es de ese Israel de Dios. Pero el único que sabe cuáles son las tribus que fueron dispersas y dónde está cada uno, eso es solo el Espíritu. Por eso él puede hablar con propiedad. Nosotros entendemos toda la base que es, pero no podemos juzgar entre el uno y el otro. Y decir que los de tal apellido sí, los de tal no. Por favor, solo Dios puede establecer esa simiente santa. Nosotros no podemos ahora, en este momento, hablar de eso. Vamos al mensaje, a las 7 iglesias. Cada iglesia representa el comportamiento de la iglesia de hoy. Esto no es coincidencia, es dado para estas iglesias de hoy. Entonces estos pecados, este comportamiento o esta exaltación es para la iglesia de hoy. ¿Ven? Entonces hay quien dice, no, es que yo pertenezco a tal iglesia y mi iglesia tiene 1,000,000 de miembros. La mía solo tiene 20,000, la otra tiene 1,000. En la mía somos como 500, 100. Eso no importa cómo es su iglesia. Usted va a ser honesto, el Espíritu le va a guiar y va a poder entender cuál es el comportamiento de su iglesia. Porque la iglesia anda bajo estos patrones hoy en día. Y entonces es necesario que la iglesia venga al entendimiento de lo que es el pecado, porque sin conocimiento del pecado, que no hay arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay conocimiento del pecado, porque uno se va a arrepentir de lo que no sabe, es muy difícil. Por eso es necesario tener conocimiento del pecado para poderse arrepentir, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces la situación es grave. El conocimiento es muy importante. Siga ahí, sintonizado, y esfuércese en escudriñar las escrituras y cada palabra que aquí escucha, porque todo tiene sentido. Esta palabra tiene mucho sentido. Y la clave de entender la Biblia era eso. No era leerla, era entender la palabra. Meterse en cada significado, por no dejarse confundir que en el hebreo, en el chino, donde sea. No, la Biblia es clara en su lengua. Le voy a decir, esta versión que usted tiene de la Biblia de la Reina Valera del 60 es muy confiable, sumamente confiable. Lo que pasa es que las otras versiones sí han sido alteradas por justamente eso. Mira, a partir de los 70 ya hay alteraciones intencionadas, malintencionadas, para que usted no entienda. Y el significado es, en vez de usar sinónimos, llegan a ser antónimos, como en el caso de la prevaricación que les dije y la rebelión, que son dos palabras opuestas, sin embargo están en la Biblia como si fuera un sinónimo, de significados totalmente contrarios. Entonces, por eso hay que entender todo lo que aquí se habla. Entonces, fíjense ustedes como la Nueva Jerusalén, ahora hablamos de la Nueva Jerusalén.
Ustedes ven a Jerusalén, mucha gente viaja, le gusta ir a Jerusalén. Esa es la vieja Jerusalén, llena de sangre, de ruinas, hasta la sangre del rey fue derramada allí. Eso no cuenta. Ahora cuenta la nueva Jerusalén. Nuestra aspiración es a la nueva Jerusalén. Mientras los judíos piensan en reconstruir la nueva Jerusalén y se pelean la nueva Jerusalén, verdadero cristiano espera en la Jerusalén celestial que viene, porque el Señor no va a usar fundamento viejo. La nueva Jerusalén que Él construyó en oro, en cimientos de piedras preciosas, no la va a poner con los cimientos viejos. Él va a poner la nueva Jerusalén, como es el nuevo Israel de Dios. Entonces lo que el verdadero cristiano mira no es esa Jerusalén caída, que hoy la misma Biblia la llama en sentido figurado, que quiere decir más bien en sentido de lo que en ella se hace, la compara a Sodoma y a Gomorra, y la compara a la Babilonia, al sistema que se vive, que es de engaño y de maldad, donde mataron al mismo Señor. No, Él viene con su nueva Jerusalén, con todo este pacto nuevo, para traerlo y ponerlo allí. Entonces, por eso, el mensaje a estas iglesias se fundamenta en las 12 tribus de Israel, dice ahí, ustedes lo pueden leer en el Apocalipsis 21, del 12 al 14, los cimientos del muro y las perlas de las 12 puertas, que son, unas son los 12 apóstoles del Cordero y las otras son las 12 tribus de Israel. Ve cómo se usa ese mismo número para poner el fundamento de la nueva Jerusalén, esa simiente que sigue en Cristo. Nada que ver con el Israel desobediente. Entonces, no es como se creía dogmáticamente que el mensaje a las 7 iglesias era al Israel desobediente, a los judíos. Este mensaje es a la iglesia de Dios que pasa por este tiempo de la tribulación. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya saben, eso también lo vimos. ¿Cuáles son los 7 espíritus? Espíritu de consejo, de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, y el espíritu de la profecía, que es el que se descubre en este tiempo apocalíptico, y por él es traída todo este evangelio de la profecía del final de los tiempos, para anunciar al mundo lo que viene. El rey regresa a juzgar al mundo, a las naciones, con ira. Entonces, por tanto, vienen esos fundamentos, esos postulados de ese evangelio del fin, que es necesario entenderlos. ¿Ve? Entonces ya viene que el que reciba la marca, ¿qué es necesario hacer para mantenernos en ese evangelio del fin? Vamos a verlo aquí más adelante. Más adelante van a ver los postulados de ese evangelio del fin. Ahora estamos en ese mensaje a las iglesias. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Ahora tenemos que, esto ya es parte de lo que tenemos que tener en cuenta para anunciar. Viene el Señor, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. Ahí está ese misterio. Que muchos que duermen en el polvo serán levantados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todo ese pueblo que participó condenando al Mesías, a Cristo, va a ser levantado para ser juzgado por ese acto que se hizo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Se descubre él ante las naciones. Y todo el mundo se lamenta porque estaban entregados a la idolatría y van a ver quién es el único Señor y Salvador.
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Cuenta él. Estas iglesias representan este Israel de Dios para este tiempo. Entonces, miren ustedes, vamos a ver cómo la ira de Dios, que es parte de lo que mi predicación de este último tiempo, se derrama sobre las naciones. Y la iglesia de Dios es perseguida, pero es necesario que ella venga a ser limpiada y purificada y preparada para Jesucristo. Entonces, dice, vamos con la iglesia primera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Ven? Por eso que la gente se confundía. Sino sinagoga de Satanás, porque dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Ustedes ven que el pueblo de Israel era llamado iglesia? No. Y sin embargo dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero está hablando de la iglesia. Entonces por eso había que entender que ese era el nuevo Israel de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Como quien dice, viene un tiempo difícil. Pero no les dice, ya van a salir de ella. No, tranquilos, que vayan. No, Señor, les dice, sé fiel hasta la muerte. O sea que después de los 10 días viene la muerte. Y le está pidiendo ser fiel, permanecer. No le dice, tranquilo que usted ya es salvo. No, Señor, sea fiel a Dios y permanezca. Y yo te daré la corona de la vida. O sea que si no es fiel, ¿qué le pasa? No toma la corona de la vida. Quiere decir que va a ser atribulado por 10 días y luego enfrentado a la muerte. Se le dijo a esta iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿cuál es la forma de vencer? La forma de vencer es estar listo para morir y morir. Porque después de los 10 días viene la persecución, 10 días a la cárcel, tiempo de investigación, lo que quieran, y al final decapítelos, destruyalos, mueran. Ese es lo que le espera a la iglesia de Esmirna. Sin embargo, miren las obras de la iglesia de Esmirna. ¿Qué tenía de malo Esmirna? Dicen unos. El Señor, ella había sido atribulada y era pobre, es decir, no era una iglesia que anhelaba las cosas del mundo. Y cómo tenía discernimiento y entendía quiénes eran de Dios y quiénes no eran. Supo discernir mucho, pero le faltó porque fue entregado a tribulación por 10 días y se le puso, quiere decir que fue profanado su templo y entonces ahora tenía que morir para ser salvo. ¿Ve? Está puesta en ese problema. Es importante usted entender cómo fue profanado el templo. Yo sé que va a ser difícil mientras usted no entienda esto. Cuando llegue a este momento y usted todavía no sepa, escríbame, pídame el libro y inquiétese y entienda por qué fue profanado y qué le pasó a la iglesia de Esmirna. Ahora le voy a decir, esta iglesia, cuando usted compara con la iglesia de Filadelfia, me voy a adelantar un poco para hablarle de la iglesia de Filadelfia, porque esa es la única iglesia que no se le habla de esa tribulación así. Sin embargo, sí se le pide fidelidad hasta siempre. Mire, pero a Filadelfia se le exalta.
Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Esto lo voy a adelantarme en esta iglesia para poder hacer el contraste con lo que tenía, que fue lo que le pasó a la iglesia de Esmirna. Porque si en su obrar era más o menos recta, ¿por qué a la de Filadelfia se le exalta y a ella se le dice que va a tener tribulación y va a ser atribulada y muerta? Se le dice a Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, igual que la de Esmirna era pobre, has guardado, no era opulenta, de muchos miembros, rica, grandiosa, de mucho poder, no era pobrecita, trabajaba así con lo que tenía, no tenía aspiraciones grandes de riqueza y de poder. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa palabra es de paciencia. Esperó dentro del marco del cristianismo. Espera en Dios y no anhela las cosas del mundo. Entonces, es diferente. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hace la diferencia en la palabra de Dios. La palabra de que hay, en la palabra hay muchas promesas, pero es necesario, como dice el apóstol, la paciencia para alcanzar las promesas. Es necesario esperar con paciencia. Quiere decir que el Señor dijo que era así, yo espero así. Yo no sigo otra doctrina, que entonces ahora sigo el feminismo, que ahora sigo el hacerme rico, el hijo del rey, la prosperidad, la abundancia, y entonces ya camino en otra altura, sigo la doctrina de los nicolaitas, aspirando los grandes puestos en las sinagogas, queriendo ser el que más. No, la palabra de Dios, el Señor dice, en paciencia, que yo tenga paciencia y espere como Él dijo, que el que quiera ser el mayor, hágase el menor, sirviendo, sin anhelos de grandeza, con humildad y sencillez. ¿Ve? No es que uno quiera ser pobre, aunque es de los pobres es el reino de Dios. ¿Quién no quiere el reino de Dios? Pero nadie quiere ser pobre, sino que quiere ser rico. El Señor dice que difícilmente el rico lo logra. Entonces, quien no tiene esa paciencia, dice, no, es que yo quiero, yo tengo sueños, yo sueño como el mundo. Y empieza a soñar y a soñar como el mundo. Y anhelos y tengo que conquistar aquí, porque así lo hizo David y Salomón, fue el hombre más rico que hay. Comparándose uno con patrones que en su tiempo fueron usados por Dios para un propósito específico. Nunca hubo otro Salomón, nunca, ni otro David, nunca hubo otro como él. Después se vieron reyes que a cuál de ellos se alejaba más de Dios, que la riqueza y el poder los llevaba lejos, hasta perseguir los profetas. Y los profetas tenían que andar como vino Juan el Bautista, al desierto y escondido por ahí comiendo lo último, porque les iba a dar una palabra que muy pocos iban a entender, pero era valiosa porque venía el Mesías. Entonces viene el Señor, que era amigo de los pobres, publicanos y pecadores. Él era amigo de ellos y el clero lo mira así por debajo y el poder político también. Y no lo quieren porque Herodes lo persiguió antes de nacer, lo buscaba ya para matarlo. Ese poder político no lo quería. Sin embargo, la iglesia de hoy se ha mezclado hasta en política. Han habido hasta evangelistas que han anhelado ser presidentes y buscan el poder, cosas que no estamos llamados a hacer, sino a servir con humildad y sencillez. Entonces luego viene un líder religioso, muchos, y entonces se meten en política y ya mezclan todo y atienden la iglesia como si fuera parte del poder del pueblo, como los del pueblo.
y ellos por encima de todos, allá comiendo y bebiendo, y haciendo su vida por encima de los demás. Son los dirigentes de la iglesia. Eso es lamentable. Eso no es guardar la palabra de paciencia. Eso es la impaciencia, que no puede esperar lo que Dios dice, de morir al mundo para vivir cuando Él se manifieste. Entonces yo también, a esa boda invítenme, a ese banquete que van a hacer allá de las bodas del Cordero. A eso sí, cuando el Señor venga yo disfruto con Él, pero no antes, como vive el mundo hoy, queriendo y anhelando los deleites del mundo. Entonces esta iglesia es especial porque conocía la palabra. A diferencia de la iglesia de Esmirna, que era una iglesia también humilde, le faltó conocimiento. Ella no tenía el conocimiento de la palabra. Tenía mucho corazón y deseo, y eso se lo exaltó el Señor, pero no tuvo conocimiento, y cuando llegó el momento, se dejó profanar el templo, porque el templo fue profanado por engaño del enemigo. Engañó a los más astutos y más ágiles, más poderosos. Los engañó. Pero así ahora que le extraña. No le extrañe porque Satanás es así desde el principio. ¿Usted vio lo que hizo con Adán y Eva? ¿Cómo fue y engañó a Eva? Y la hizo comer de lo que se le había dicho que no lo hiciera. Y lo hizo. Diablo tan astuto. Fue y la engañó. Entonces ella le dice a su marido, no, es que la serpiente me engañó. Y yo comí. Me dijo. Adán sabía que estaba haciendo mal. Y dijo, no voy a dejarla sola en el problema. Comamos pues, ya, como hoy es que el hombre le hace caso a la mujer y no quiere pelear con ella. Adán también hizo la misma bobada que hacemos todos. Nos dejamos convencer de la mujer y por eso la usa fácil el diablo. Porque él sabía que él no podía parecerse al hombre diciéndole coma, porque la iba a sacar a patadas ya donde le hubiera dicho al hombre eso. Él no hubiera aceptado eso. Pero él sabía que si iba a Eva, ay, a ese sí, le picaba el ojo y todo, coma papito. Y eso ya es difícil resistirse. Entonces, asimismo este mundo, estas iglesias, no guardaron el pacto. No guardaron el pacto y profanaron el templo porque Satanás, que es astuto, lo tentó. Tentó la iglesia y la engañó con muchas doctrinas. Parte de ella la interpretación de la profecía antes del tiempo. Diciéndole, no, tranquilos, que ya todos somos salvos. Entonces, bien pueda, coma, beba, haga lo que sea. Que ya eso ya disfrutemos. Que cuando el Señor venga nos lleva de una vez y luego sí viene a los 7 años. Cosas que ni siquiera, ¿cómo puedo decir eso cuando ni siquiera estaba la profecía abierta? Pero bueno, ya continuamos. Eso ya hablamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, a pesar de la obra que había desarrollado, tenía el Señor algo que decirle. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, fíjense, Balaam, ustedes ya se acuerdan quién era Balaam. Balaam es aquel que fue tentado para complacer al rey, a darle una palabra de parte de Dios para complacer a Balac. Entonces es aquellos que dan gusto, por dar gusto al pueblo, venden la palabra de Dios y les dan un evangelio fácil. Porque si no, la gente no va a la iglesia. La gente no va a la iglesia. ¿Ustedes creen que yo tengo seguidores? Muy pocos. Y va a costar trabajo, y a menos de que Dios lo haga ya en el último momento, estaré por ahí con 2 o 3. Mire que para hacer la transmisión en vivo casi que no reúno 10. Ya ahora la tengo.
Tengo 10, a cualquier momento podemos hacer en vivo para tomar preguntas y hacer una transmisión en vivo. Pero trabajo que da porque yo no predico nada que le dé gusto a la gente. Yo trato de enseñar únicamente lo que la palabra de Dios dice. Y ni siquiera vivo de esto porque siempre trabajé, ya les conté la historia, triste, pero no, muy alegre porque me he gozado en el camino de Dios. Y Él ha sido mi sustento día tras día. Nunca he sido rico, nunca he tenido. Y demás, y si me sobra algo, no falta quien llama, ay Carlos, usted me puede prestar, usted. Eso sí, me tiene los seguidores de los que necesitan, no de los que contribuyen. Todo el tiempo que no me dejan crecer en ese aspecto, pero espiritualmente el Señor me da el crecimiento, porque es parte de la vida cristiana, compartir con el necesitado, con quien no tiene. Entonces, en medio de un pueblo tan necesitado, siempre hay que dar. Cuando estaba en Estados Unidos, pues uno tenía más posibilidad porque no todo el mundo anda pidiendo como aquí en Sudamérica, en nuestros países, en Colombia. Es normal que la gente tenga necesidad. Y uno si tiene, ¿cómo ve a su hermano pasar necesidad? Y no le ofrece, le ayuda. Pues ¿cómo mora el amor de Cristo en él si no hace esas cosas? Pues es el Evangelio. No como la gente cree que, mire cómo a mí Dios sí me bendice, ya cambié de carro, ya tengo un televisor más grande, ya tengo más, ya tengo esto, tengo esta casa, vamos para Cartagena, vamos a pasear aquí y allá. Y los demás, qué bueno, qué bien. Yo pensando en mí, en tener y en hacer. Salvo siempre, salvo, aleluya. A la iglesia prosperidad y allá llevo el diezmo, ofrenda. Y mis hermanitos por ahí pidiendo. ¿Ve cómo muera el amor de Cristo en él? Dice la Biblia eso. Que si yo tengo bienes de este mundo, veo a mi hermano pasar necesidad, al vecino, al que necesita, al uno, al otro. Por eso yo nunca hice plata, siempre fui pobre, pero eso lo mantiene a uno donde debe estar, en el nivel, eso sí, teniendo sustento y abrigo. Tengo donde dormir, gracias al Señor, que comer, bastante, estoy bien, esperando los días y contando los días en que el Señor venga. Entonces, esa es la iglesia de Filadelfia, guardando la palabra de paciencia, tratando de entender cada parte sin cambiarla y sin acomodarla a mi parecer. Porque entonces la gente usa un versículo como ese que dice, en Juan dice que quiero que prosperes en todas las cosas, así como prosperas tu alma. Es un versículo nada más y de ese versículo se basa toda una doctrina, una justificación de prosperar económicamente, en riqueza y en poder, con un verso que no tiene nada que ver con eso, porque se le dice así como prospera tu alma. Si el alma de uno prospera en la forma económica así, es porque voy a aprender a menospreciar los bienes del mundo. Un alma próspera menosprecia los bienes del mundo sobre el amor a Dios, que es lo más importante. Por el amor a Dios y el conocimiento de Él, uno menosprecia esas riquezas. Entonces usted no va a ver un hombre realmente próspero, espiritualmente rico. No, eso no lo creo. A menos de que sea converso, se convierta siendo rico, ya lo he dicho. Que un rico se convierta, entonces, esa es otra cosa. A que yo como cristiano me enriquezca. Esos dos puntos muy opuestos. Entonces, en todo entra estas iglesias, porque estamos hablando de la doctrina de Balaam, que lleva esa codicia a cometer. Saben que la codicia es idolatría, y entonces eso conduce a otras cosas, y se lleva también a cometer fornicación, porque vienen las malas interpretaciones, donde se confunden los términos, y se cae en esta generación, que tengo que decirlo, esta generación occidental, este mundo occidental, especialmente la generación de hoy en día,
donde ellos ya no pueden discernir lo que es eso. Fornicación, adulterio, son términos occidentalizados y dados, el sistema le da a la persona, al cristiano, le da la interpretación o el significado del término. Cuando yo les digo, los diccionarios cambiaron a través de los últimos años y el significado de las palabras es muy diferente. Aún ese término adulterio no es lo que ustedes creen, no es como ustedes lo ven. Ese ha sido acondicionado al feminismo para poder aceptar esta corriente liberal de hoy. Después lo veremos más adelante en el programa, en el video ya será el número 45 por ahí adelante, cuando ustedes hayan desarrollado la madurez para entender esas cosas que no les puedo hablar, porque los dogmas impiden que ustedes entiendan conceptos así, pero ni la fornicación ni el adulterio tienen los significados bíblicos que tienen hoy en día, porque lo que usted tiene es cultural. A usted ya se le presenta una caricatura del Evangelio en la terminología de hoy, dándole Biblias conforme a lo que la gente habla, conforme a su costumbre, que todos los significados cambian. Yo ya les expliqué, la palabra divino tenía un significado en lo referente solo a las cosas de Dios. Hoy la usan para decir los zapatos tan divinos, mi mujer tan divina, el marido tan divino, ve una persona algo que le gusta en la calle, qué divino. Un ejemplo, todos los términos que eran para lo santo hoy se usan en una forma vil. Obviamente que los significados se pierden y se pierde el valor de las palabras. Asimismo en la iglesia, y esto lo vi por años y lo luché por años, la misma iglesia perdió valores gramaticales de palabras esenciales como esas: adulterio, fornicación, todas esas cosas, porque viene ya en un paquete de dogma, dando una idea dogmática. El repudio a la mujer, entonces se dice, no, se repudia a la mujer, como el caso de Mateo 5:32, creo que es 33, que habla de que el hombre que repudia a su mujer hace que ella adultera. Entonces luego se usa el término, ya se cambia y se dice, no, el marido o la mujer, se usa indiferentemente para de hombre y de mujer, abriendo la puerta a este feminismo y a esta época de igualdad de géneros, donde el hablar de hombre o de mujer es la misma cosa. Asimismo la palabra fue cambiada. Entonces es muy diferente, por eso dice la palabra que es esencial saber diferenciar entre lo santo y lo profano, vocabulario de Dios en la Biblia y el vocabulario del mundo, que la iglesia lo tiene entremezclado y ha perdido los términos, y perdió la brújula. Entonces por eso es difícil entender todo esto, es muy difícil entenderlo, se le hace difícil, que adquiere hasta el vocabulario de Dios para poder usted entender los términos de él y la profecía bíblica. Mucho el trabajo que hay que hacer. Señor nos dé poder. Entonces esa era la iglesia de Pérgamo, llena de idolatría y llena de venderse al sistema de hoy, sistema del mundo. ¿Ven? Hay muchas formas de que hablar al respecto, pero no vamos a detenernos mucho en el momento. Entonces esa era la doctrina de Balaam. No es difícil de entender que muchos predicadores, misioneros, laicos o servidores de Dios inicien su ministerio con un deseo genuino y ardiente de negación y entrega a la fe de Jesucristo. Asimismo se puede deducir que la prosperidad de la obra iniciada y la abundancia que viene como consecuencia del aumento de seguidores lleven a cambiar las humildes intenciones que inicialmente se tenían. Muchos son los que, independientemente de la forma en que vivan, van a querer tener la bendición del siervo de Dios. Por esta razón, el siervo va a estar continuamente tentado a respaldar la causa de los hombres, haciendo a un lado la justicia y la verdad de Dios. Entonces, esa tentación que tuvo Balaam
pues es terrible, porque todo el tiempo va a estar queriendo darle gusto a los nobles y poderosos y buscando que ellos se sientan bien. El carácter justo y bueno de Dios no puede ser vendido por sus siervos ni sus profetas. El favorecer al rico y el condenar al pobre son prácticas abominables para Dios. Cuanto más el falsear el carácter justo y santo del de Él, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, por justificar al que es. Yo recuerdo aquí en la época de los 80, las iglesias recibían diezmo allá en Estados Unidos del narcotráfico. Y los narcotraficantes, queriendo buscar el favor de Dios, pues daban fuertes ofrendas y diezmos a los pastores. Y el pastor, y había quienes eran tan descarados que para hacer sus trabajitos iban a pedir la bendición del pastor. Y yo vi muchas iglesias vendidas al sistema, pastores queriendo congraciarse con ese tipo de gente. Entonces, no es fácil estar uno en medio de dos mundos donde uno tiene que mostrar la integridad de Dios. La responsabilidad de uno es mostrar el carácter de Dios, que es justo. Por eso les hablaba de la justicia de Dios, que es tan importante mantener ese balance, que la justicia es la medida correcta de todas las cosas. No es lo mucho ni lo poco, sino lo que es justo para Dios. Entonces uno tiene que mantener ese carácter. Es el siervo de Dios, está llamado a eso. Cualquier inclinación le hace injusto ante Él y le hace caer en un pecado de estos que es grave. Este comportamiento se ha hecho habitual en la iglesia apocalíptica, favorecer a los intereses de los ricos y poderosos del pueblo, oprimiendo en cambio a los pobres y afligidos, como ya lo mencionamos. ¿Qué era la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas tiene que ver con el uso de la iglesia y la palabra de Dios para obtener posiciones de poder sobre los demás. Aquellos que quieren llegar a ser pastores porque quieren tener un pueblo y dirigir el pueblo, buscando posicionarse o tomar posición en la sociedad, y la usan de ese servicio a Dios para eso. Cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, ¿se acuerdan? Él les dijo, entre ustedes no va a ser así, sino el que quiera hacer más va a ser el que sirve. Que él siempre tendía a pagar ese deseo del hombre de salir, de estar por encima de los demás. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Cuando el Señor les dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿quiere ser grande? Prepárese para morir por los demás, y va a tener la oportunidad, créanme, va a tener la oportunidad de entregar su vida, así como lo hizo el Señor, por muchos, porque es el tiempo que viene. Pero también va a tener la oportunidad de decir, cuando vengan a buscarlo, ustedes, y tomar la otra posición, la del cobarde, y esconderse detrás de los demás. Entonces, que Dios nos dé espíritu de poder y un deseo sincero de dar nuestra vida por Él, porque ese es el mayor privilegio que vamos a enfrentar. También en Mateo, refiriéndose al clero sacerdotal, dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ves? Somos hermanos. ¿Y cómo se tratan los hermanos? De tú a tú. Somos hermanos. Yo soy siervo, hermano. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. Mira el Señor cómo trabaja enseñando la humildad.
la sencillez, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. No se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué linda la palabra y qué diferente a nuestro anhelo. También el apóstol Juan hace mención del rechazo a quienes terminan enseñoreándose de la iglesia y de la fe de las personas. Cuando habla de Diótrefes, habla Juan de ese que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Eso no es el hecho de sobresalir, es el hecho de guardar la justicia de Dios en todo momento, la negación del yo y la entrega continua a Él. Son muy diferentes, la palabra de paciencia es muy diferente a esa doctrina de prosperidad, éxito y ser el que más, que se confunde con los muchachos de hoy en día. ¿Se ha visto los muchachos de hoy en día en el Facebook? Solamente están pensando en lo fuerte que soy yo. Ya salen hasta sin camisa, como era propio de la mujer, muestran los atributos corporales. Un hombre ni siquiera se fijaba en eso años atrás. Eso a uno le gustaba porque tenía que combatir, luchar, mantenerse en forma. Pero para lucir y que me vean y toman de topa, haciendo poses. Porque se confunden los valores y no se aprende la modestia. Ustedes saben que la modestia, como se le llama a la mujer de hoy, se le manda a conservar su belleza con modestia. Modestia quiere decir el que no se da por enterado que lo es. Ah, es que tú eres linda, ¿verdad? Lo soy. Yo no me había dado cuenta. No la que anda exaltando los lugares, resaltando esa belleza. Es todo lo contrario. A resaltar la belleza es taparla, ocultar la belleza, porque no necesita exaltarla. La mujer de por sí atrae. Entonces, por eso la mujer debe ser casta, respetuosa y mantenerse con modestia. No diciendo, ¡ay, qué linda estoy! Mírenme, si me ven, si soy linda o no. Es todo lo contrario de la modestia. En esa similitud en estos términos, de lo que es la humildad y la sencillez para Dios. Muchos son quienes por avaricia y deseo de poder sumergen a la iglesia a una cantidad de dogmas y doctrinas sectarias que le lleva a defender sus ideas por encima de los preceptos bíblicos. ¿Ven? Defienden doctrinas así como esas, de la prosperidad y el disfrute, y los encierran en un marco, usan un versículo de la Biblia para decir es que Dios quiere que seamos prósperos, que disfrutemos todas las cosas. No, el Señor da todas las cosas, ya les expliqué, muy diferente disfrutar en lo que uno vive, en el propósito de Dios, no en el propósito, no disfrutar el mundo, son dos cosas distintas, en los deleites del mundo. La iglesia de Tiatira, esa iglesia tenía muchos problemas, si se dan cuenta. Ahora viene la de Tiatira. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia. Tiene cosas lindas, ¿verdad? Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Voy a hablarles de este pecado aquí que es muy importante. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ese pecado de Jezabel, ustedes saben que Jezabel es ese personaje del Antiguo Testamento que manejaba al rey a su antojo y ella estaba, pues obligaba al rey a hacer mal. De una vez les pongo este ejemplo aquí, cuando se refiere a aquellos 144,000 la Biblia, habla de los hombres que no se contaminaron con mujeres. De una vez les explico porque mucha gente cree que es que ellos van a ser vírgenes, aquellos 144,000, porque no se contaminaron con mujeres. Pues no es así. La única forma en que la mujer contamina al hombre
es cuando le hace obrar en contra del propósito de Dios. No es cuando el hombre tiene relaciones con la mujer, porque la relación sexual entre el hombre y la mujer es bendecida por Dios. Por eso Dios creó hombre y mujer y los creó para que tuviesen hijos, procrearan, los bendijo. Entonces no había nada de malo en eso. La mujer estaba con Adán, pero no lo contaminaba. ¿Lo contaminó cuándo? Cuando lo obligó a obrar en contra de la voluntad de Dios, a comer del fruto que se le había prohibido, que se le había dicho no hiciera. En ese momento él fue contaminado por Eva, no antes, que ya habían tenido hasta hijas en el paraíso. ¿Por qué? Porque luego que nace el primer varón, cuando ya fueron expulsados del paraíso, dice que fue el primer varón que había nacido y allí es donde claman que recibieron la bendición de Dios habiendo recibido el varón, que ya tenían niñas, hijas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la relación sexual no fue lo que contaminó al hombre. Entonces esos 144,000 son contaminados, no se contaminaron con mujer, no es porque sean vírgenes, sino porque no se dejaron arrastrar de sus mujeres para cometer injusticia contra Dios, como generalmente le pasa al hombre. A la mujer lo arrastra diciéndole que quiere hacer esto, como hizo Jezabel. Jezabel no se sometió al mandato del hombre como debía hacerlo, sino que ella impulsó al rey a salir de la justicia y quitarle la viña a Nabot, quitar la viña y matar al otro, codiciando lo que él tenía y matándolo por quitarle su heredad, cometiendo una injusticia grande. Entonces Jezabel se caracteriza porque manipulaba a su marido en tal forma que lo hacía desobedecer a Dios y se desagradaba a Dios. Entonces ese pecado de Jezabel, justamente el pecado de hoy en día, donde la mujer ya no ocupa el lugar de seguir a su marido, sino que ya ella quiere ser igual que él y el hombre se somete. Ya el hombre de hoy, como ustedes saben, no puede ni hablar porque se siente en desventaja. La mujer, esa autoridad de la mujer está respaldada por Satanás, Jezabel. Y entonces el hombre se siente pequeño, tiene que callarse porque donde hable mucho va a terminar encanado, como dicen, en la cárcel, porque ya no puede contra esa fuerza feminista de la sociedad de hoy. Entonces es muy propio ese pecado que ha llegado hasta la iglesia, donde ya se habla de igualdad como todo y se comparten los mismos, exactamente los mismos valores del mundo de hoy. Tristemente, que eso no se vio. De ese pecado hay mucho que hablar porque es muy común en las iglesias de hoy y nos ha dado lugar a cosas como las que hoy vivimos, a una sociedad con unos valores morales muy diferentes, muy similares a los de Sodoma y Gomorra y pasaditos de ahí más para allá. Entonces, que es muy lejos del propósito de Dios. Y la iglesia pues ha sido cómplice de eso, porque no ha sabido separar todas estas cosas. Eso da lugar al homosexualismo y cosas peores. Porque como les dije, Satanás fue muy astuto, porque él entró por el lado de la mujer y después de eso, yo me acuerdo años atrás, yo mismo me sorprendí de cómo la sociedad podría terminar aceptando el homosexualismo. Y lo terminó aceptando. Me parecía increíble, pero supo hacerlo a través del feminismo para poder hacer que Adán comiera esa fruta y el mundo entero, la sociedad, llegara a estos extremos. Entonces, esta iglesia tiene un gran problema. Esta iglesia que estamos viendo, que es esa iglesia de Tiatira, y permite que ella forme parte de la iglesia en lo que se le dijo que no. Sencillamente la palabra es muy clara. La palabra dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Sin embargo, ellas son las que hasta pastorean, dirigen, hacen.
Eso no se veía años atrás y la iglesia todavía debatía hasta dónde iba la posición de la mujer en la iglesia. Y decía, bueno, está bien que le enseñe a los niños, está bien, pero la mujer enseñándole a los hombres, cuando la Biblia dice que no lo permito, pues ellos lo toman como si ese versículo no estuviera allí. Entonces las iglesias ya ignoran eso y dicen, no, es que somos iguales, todos tenemos los mismos valores. Pero no es lo que Dios dice. Parece un detalle, pero no es lo que Él dice. Entonces entro en contradicción directa con la palabra de Dios y creo un problema. ¿Sí ven? Se crea un problema. Vamos a seguir con estos temas porque esto no es fácil, esto de las 2 iglesias, de las 7 iglesias, y es necesario que usted entienda, le ore al Espíritu que le guíe y le deje ver en qué clases de comportamiento ha caído de los que aquí estamos viendo y vamos a ver, porque tenemos lo más importante entre ellos como es el primer amor, la pérdida del primer amor. Vamos a ver los que todos ese mensaje de las iglesias para que podamos entender dónde estamos, de qué tenemos que limpiarnos, porque el llamado a la iglesia es a entender en dónde has caído para entonces arrepentirse y poder estar preparado y listo para este momento de donde ya se desarrolla ese final. Estamos, ya pasó la primera, el primer sello fue abierto. Estoy repasando rápidamente, un minuto más para no alargarme. El nuevo orden mundial apareció, ese poder que nadie puede con él. Es esa bestia occidental de 7 cabezas y 10 cuernos que ya apareció y nadie puede frenar. Se quitó la paz de la tierra, ese segundo caballo. La paz de la tierra se quitó en ese febrero del 2022 y ya no ha vuelto y no va a volver. Ya no va a volver la paz hasta que esto se vuelva nuclear y Jesucristo regrese. Y ese tercer sello del jinete con la balanza en la mano, indicando que todos los productos suben de precio. En ese hemos estado en este tiempo de tribulación. Justamente también se abrió ese. Vamos para el cuarto, que es esa guerra que ya les he dicho, pero voy a seguirles hablando más, que al final lleva el quinto sello, que es muy especial, que también se lo puedo explicar, está en el libro, y luego vamos a ese sexto que ya se vuelve séptimo. Así que vamos avanzando poco a poco, no se impaciente, repase los otros videos, ponga su mente allí, porque hasta el último detalle le va a quedar claro si persevera y sigue en el estudio. Dios lo bendiga. Nos vemos al próximo.